Gracias a los hermanos del coro. Buenos días a todos. ¿Qué tal estamos? Buenos días, una vez más. Casi no escucho nada. Ay, Señor, hemos desayunado bien, me imagino, ¿no? Arepas, tostadas y todo ello, ¿no? Pues hay que venir con mucho ánimo, con corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor, ¿ok? Así que otra vez, buenos días, hermanos. Muy bien, ahí está mejor. Ok, gracias a ustedes por participar un tiempo más aquí en este lugar. Yo agradezco al Señor también porque me da un día más de dar la oportunidad de estar aquí con ustedes. Así que
esperando que Dios bendiga grandemente en esta mañana su preciosa y bendita palabra que quiero compartir juntos con ustedes. Pero vamos a empezar juntos primero con la oración. Vamos a empezar juntos con la oración. Oh amado Dios, una vez más estamos reunidos aquí en tu nombre, Padre. Tú eres grande, maravilloso. Tú nos salvaste con amor eterno cuando estábamos rumbo a la perdición y al juicio, que había una sentencia contra todos los hombres pecadores que sin arrepentimientos van a ese lugar. Pero tú miraste nuestro corazón, miraste nuestra fe, y nosotros hemos creído, Señor, en esa hermosa obra preciosa, en ese evangelio que ha sido predicado en todo el mundo, y nosotros hemos creído, Padre, que tú eres el único Señor y Salvador. Y nosotros creyendo en esa obra preciosa y arrepintiendo de cada uno de nuestros pecados, nos hemos vuelto a ti, Señor. Y ahora estamos aquí llevando la vida cristiana, Señor. Pero no podemos llevar la vida cristiana si no es con tu palabra, con tu ayuda, con tu misericordia, Señor. Por eso te pido, Padre, de manera muy especial, que nos des la palabra que necesitamos todos los días para poder crecer en la fe, para dar fruto abundante, Señor, aquí en la vida cristiana, mientras aún nos regales vidas o mientras aún tú no vengas por nosotros, Padre. Por eso glorifícate, Padre, en este tiempo, tiempo de mucha aflicción, tiempo de persecución, tiempo de angustia, Señor, tiempo a donde está cerca tu venida, Padre. Por eso prepara la iglesia también para ese encuentro glorioso que está preparado, Señor, antes de la fundación del mundo. Gracias te damos, Señor, por la iglesia aquí de Madrid. Gracias por los hermanos que participan aquí reunidos en tu nombre, Padre. Aún los que están escuchando desde las plataformas online, Señor. Los que han de escuchar en diferido, también oramos por ellos, Padre. Para que tengas, Padre, de cada uno misericordia, Padre. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Hemos orado juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos la Biblia, no sé si han traído todos Biblias, vamos a buscar la Biblia, el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 7, 7 versículos solamente vamos a leer en esta mañana. Filipenses, capítulo 4, desde el 1 hasta el 7, para que todos participemos. Yo leo un versículo, ustedes pueden participar con el siguiente. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Ok, yo leo, como título aparece Pablo hablando a la iglesia de Filipo, regocijaos en el Señor siempre, el primer versículo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vosotros, el 2, por favor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vamos a leer juntos el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por esta preciosa palabra. Como sabéis vosotros, cada 2 meses hay gira de predicadores, ¿no? Pastor Mon, sé que está predicando en la iglesia de Málaga, Pastor Andrés también en Cuenca, y todas las iglesias de España, pues estamos girando en distintos lugares. Y pues a mí me ha tocado venir aquí a compartir esta preciosa mañana con ustedes, deseando también veros a vosotros, ¿no? No sé si vosotros a mí, pero siempre es un grato tiempo después de mucho tiempo en algunas ocasiones, poder venir y saludar a los hermanos que en algunas ocasiones solamente nos encontramos en el retiro, ¿no? Entonces la gira de pastores siempre es una gran bendición porque
nos permite ver a distintos hermanos que hace mucho tiempo no nos podemos saludar, al menos, ¿no? Entonces, pienso que para ustedes también es de gran provecho que venga otro predicador después de algún tiempo, ¿no? Pastor Mon, un buen predicador, un buen pastor, pero a veces es necesario que otros pastores también visiten las iglesias, ¿ok? Siempre que vengo acá, pues me siento como en mi casa, ¿no? Recibo gran amor de ustedes, son muy cariñosos, amorosos en el amor del Señor, y la verdad que eso también se transmite, ¿no? Sé que Dios está trabajando con ustedes arduamente, pero hoy pensando un poco, ¿no? En qué puedo predicar para ustedes. La verdad que la Biblia dice que toda la palabra de Dios es buena, pero hay ocasiones que la iglesia o ciertos lugares necesitan la palabra adecuada que necesitan escuchar para que sean edificados, ¿no? O seamos edificados a través de la palabra. Entonces yo por eso orando a Dios, pidiendo a Dios, ¿no? ¿Cuál es la palabra que necesitan los hermanos de Madrid escuchar? Yo he puesto como título lo que está escrito en Filipenses también. Hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Eso un poco poner como título, ¿no? Hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Eso Pablo escribiendo a la iglesia de los filipenses. La carta de los filipenses, muchos consideran también que es la carta del regocijo, ¿sí? Regocijaos, aquí empieza diciendo Pablo. Alegraos en el Señor. Alguien puede decir, ¿cómo podemos estar regocijados o alegres si las circunstancias a veces no son muy buenas en mi vida? Pablo también, cuando escribe esta carta, se estima que estuvo en la cárcel. Y alguien que está en la cárcel no tiene esa libertad, ¿no? Y mucho más si consideramos que aquellas cárceles no es como la de hoy por hoy tenemos. Hoy por hoy los que van a la cárcel a veces dicen que van a un hotel, ¿no? Pero en aquella época las cárceles no eran buenas, eran totalmente infrahumanas, casi inhabitables, ¿no? Pero allí pues Pablo estaba y ahí es cuando envía esta carta a la iglesia de Filipo, que es una iglesia que él había fundado, que está hoy por hoy lo que es Grecia, ¿no? En Macedonia. Entonces, él envía esta preciosa carta y por eso envía para los santos para que se regocijen o se alegrense en el Señor. No sé cuál sea tu situación, la verdad. Pienso que al no vivir en un mundo perfecto, todo lo contrario, la Biblia dice que seamos salvos de esta perversa generación. Huir de esta perversa generación, eso implica de que no vivimos en un mundo perfecto. Vivimos en un mundo lleno de preocupaciones, la ansiedad nos quiere atacar, en algunas ocasiones estamos débiles de nuestra salud, en algunas ocasiones no tenemos dinero, no tenemos trabajo, ¿no? Y muchísimos más problemas que añaden el día a día a nuestra vida. Pero ¿cómo que Pablo manda a regocijar en el Señor, alegrar en el Señor? Entonces, desde el punto de vista humano, esto es incomprensible, ¿no? Y sobre todo las personas que no conocen a Dios, es un poco difícil de entender esta palabra. ¿Cómo podemos alegrarnos a veces cuando estamos en situaciones tristes o a veces parece que no tenemos soluciones, ¿no? Entonces a veces, pensando humanamente, a veces parece que es imposible. Pero nosotros que hemos recibido la salvación por la gracia, por la misericordia, y Dios también conociendo y conoce además cada situación que estamos viviendo diariamente, no solamente conoce nuestro pasado, conoce toda nuestra vida, aún mucho más, conoce Él. Entonces Él sabe lo que estamos cada uno sintiendo, ¿no? En algunas ocasiones Dios permite
ciertas circunstancias, porque a Él nada se le escapa de nuestra mano, a nosotros siempre se nos escapa, pero a Él no. Pero Él permite ciertas situaciones, ¿no? De aflicciones, preocupaciones aún. Él permite. ¿Por qué permite Él? ¿Por qué Él permite este asunto? Eso es muy importante saber, ¿no? ¿Por qué permite estas cosas? Él permite porque los hombres siempre inclinamos a dar la espalda a Dios. Esa es una naturaleza siempre, una naturaleza caída nuestra, aún los salvos. Por eso la Biblia dice, por haber multiplicado la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfría, ¿no? Y es una verdad. Nosotros los cristianos también no somos infalibles. Alguien que diga yo soy infalible después de recibir a la salvación es un gran mentiroso, ¿no? Lo que quiero expresar con esto es que a medida que nosotros tenemos ciertas circunstancias, ciertas debilidades en cada una de nuestras áreas, es cuando más nosotros debemos doblar nuestra rodilla ante nuestro Señor. Dios quiere que después de haber recibido la salvación, aprendamos a vivir en una dependencia absoluta y plena en Él. Ese es el propósito de Dios para los salvos. Entonces, por eso el Dios permite. También la Biblia dice para ir perfeccionando aún nuestra fe. Como el oro tiene que ir perfeccionando nuestra fe. Entonces, si ustedes, no sé cuál sea su situación, se encuentra en una situación un poco triste, regocijaos en el Señor, como ha dicho Pablo a los filipenses. Alegraos en el Señor, sabiendo que nosotros pronto saldremos de este mundo y que el Señor nos estará esperando cuando abandonemos esta tierra. Entonces, esa es nuestra esperanza en sí, en nosotros, ¿no? Los salvos verdaderos. Entonces, esa es nuestra motivación, esta es nuestra alegría. Esto es nuestro gran anhelo, sabiendo de que este mundo pasará y que algún día muy pronto estaré con mi Señor. Y todas las cosas que han ocurrido aquí se habrá terminado, ¿no? Se habrá concluido. También en la Biblia aparece como, por ejemplo, ahora ha nacido pues en mi iglesia, dio a luz una sobrina, ¿no? Entonces, la madre generalmente sufre mucho antes que el niño nazca, ¿no? Tiene muchos dolores, muchas preocupaciones, si saldrá bien, saldrá mal, ¿no? Entonces, siempre hay esa dificultad hasta que el niño no salga y no tenga sus brazos. Entonces, luego de tener en sus brazos, todo lo que antes tenía, pues ahora ya ha pasado, ni se acuerda, ¿no? Nosotros igual en este mundo, mientras vivamos en esta carne y estemos en este mundo, siempre tenemos que enfrentar muchas adversidades, muchas situaciones difíciles. Pero recuerde alguna cosa importante, a diferencia de los no salvos, nosotros no estamos solos. Nosotros siempre el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos o hasta el fin del mundo. Entonces, los cristianos que hemos renacido, aunque tengamos muchísimas dificultades, el Señor siempre está a nuestro lado. Él es nuestro consolador. En lo personal, pues también cuando paso situaciones difíciles, busco más a Dios de corazón. Y el Señor me consuela a través de la oración, a través de la comunión que estamos compartiendo dentro de la iglesia. Eso nos fortalece cuando escuchamos diariamente la palabra. Cuando, es más, también predicamos la palabra de Dios a otros, compartimos, entonces trae mucho consuelo en nuestro corazón. Muchísima alegría viene a nuestra vida, ¿verdad? Por llamar así secreto, esa es nuestra clave para estar regocijados en el Señor siempre, ¿no? Cuando estamos de rodillas delante de Él, cuando estamos ahora mismo dentro de la comunión, dentro de los santos, ¿sí? Cuando estamos visitando a alguno que está enfermo,
cuando estamos anunciando el Evangelio y cuando alguien se convierte a través de nuestra predicación, entonces nosotros nos alegramos también, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, esa es la parte que hay que llevar mientras aún el Señor no viene por nosotros, ¿no? Mientras el Señor aún no ha venido por nosotros, sabiendo de que pronto Él vendrá y sabiendo de que Él no olvida a sus hijos, ¿ok? Pero como he anunciado el título de esta mañana, que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y aquí en la lectura que hemos visto, aparece dos personas aquí que en la iglesia de Filipo comienzan a tener ciertos conflictos, ciertos desacuerdos, ¿verdad? El carácter de los hombres, cada uno es distinto, ¿verdad? Eso lo entendemos todos, hemos entendido. Cada uno tiene su carácter, un poco más débil, uno más fuerte, ¿verdad? Eso es el ser natural, eso es así, ¿verdad? En la iglesia de Filipo había ese asunto. Dos personas estaban, digamos, entre ellas en desacuerdo. Dos mujeres, Efodia y Síntique, ¿no? Exactamente Pablo no explica cuál era el desacuerdo entre ellas en sí. No está explicando el asunto de cuál era el desacuerdo. Pero sí está expresando una preocupación. ¿Por qué está Pablo expresando una preocupación? Porque cuando el diablo, porque esto es obra del diablo o obra de la carne, porque son obra de la carne de cada uno, empiezan el desacuerdo, ¿no?, entre dos miembros de la iglesia, porque estos son dos miembros que han recibido la salvación, dos mujeres que han recibido la salvación. Existen ese desacuerdo, entonces eso sí es un grave problema, ¿no? Un grave problema de convivencia dentro de la iglesia. Y no solamente dentro de la iglesia, también en nuestros hogares, cuando hay desacuerdo, de hecho a veces siempre lo hay, desde el punto de vista del varón y desde el punto de vista de la dama, ¿no?, de la mujer, en este caso el esposo y la esposa. Siempre hay esa situación, no sé si en su casa no lo existe, en mi casa a veces siempre hay también, ¿no? O en su casa no hay. Si no hay, pues hay, desde luego, ¿no? Porque cada uno, como hemos dicho, hay un punto de vista distinto. Lo que Pablo expresaba la preocupación es rogando a los hermanos. ¿Rogando para qué? Para que se pongan de acuerdo. La Biblia dice, si dos se pusieran de acuerdo aquí en esta tierra, dos, ¿no? Pedí al Padre y Él os dará. Pero cuando hay desacuerdo, entonces Dios no puede obrar en ninguna iglesia de alguna otra forma. No puede cumplir el plan y el propósito por los cuales hemos recibido la salvación. Y la intención del diablo es siempre la división, siempre la separación. ¿Por qué? Porque sabe que a los cristianos, después de recibir la salvación, no llevará al infierno. Eso está muy claro y hemos entendido así nosotros. Pero sí, el diablo intentará por todos los medios, usando distintas situaciones. ¿Para qué? Para que la vida del creyente, la vida del salvo, sea una vida totalmente lleno de fracaso. En otras palabras, una vida inútil frente al Señor, ¿verdad? Frente a Cristo, frente al servicio de los hermanos, ¿verdad? Porque si la Biblia dice, andarán juntos dos si no se pusieran de acuerdo. Entonces, por lo tanto, en la iglesia, si los hermanos o hermanas existe cierto conflicto, cierto desacuerdo, entonces
Dios no cumplirá el plan y el propósito por los cuales estamos llevando aquí la vida cristiana. Entonces, no daremos un fruto abundante que el Señor está deseando de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso hay que cuidar nuestro corazón. Hay que amar a los hermanos. Hay que, como ha dicho en Filipenses el apóstol Pablo mismo hablando, y ha puesto como el mejor ejemplo de los ejemplos, el que nunca pecó y el que nos salvó, ha puesto como ejemplo a Jesús. Por eso Filipenses capítulo 2, ¿no? Aparece diciendo, hay en vosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús. Veamos Filipenses, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora bien, y luego inmediatamente el apóstol Pablo resalta quién era Jesús. Cuando Pablo está diciendo, hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, y luego comienza a, digamos, a mencionar quién era Jesús en el cielo, ¿no? ¿Quién es Jesús? Y empieza en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? Y empieza a destacar, Jesús deja su trono, deja su gloria, deja todo. Y comienza Pablo a describir una a una lo que es Cristo en el cielo. Y se humilla de tal manera que va hasta la misma cruz. Es obediente y tiene una muerte, y la muerte de la cruz, en cruz, ¿no? Maldito en la cruz. Entonces, y Pablo está diciendo, ustedes deben tener ese mismo corazón que tuvo Cristo Jesús, el no ser el más destacado dentro del grupo. Una de las cosas que a veces ocurre para las divisiones, ¿sabe cuál es? Y eso también algún día preguntaremos cuando estemos al cielo, cuando los discípulos estaban entre ellos discutiendo cuál quiere ser el mayor, ¿no? ¿Verdad? Y una de las cosas que a veces ocurre dentro del corazón de los humanos, ¿cuál es? Yo quiero ser el más importante dentro de mi hermano, dentro de mi congregación. Yo quiero ser el más reconocido dentro del grupo, porque si yo no soy así, yo soy el menos, ¿verdad? Entonces ahí comienza a veces el conflicto, ¿no? Yo no quiero ser menos, yo quiero ser el primero. Yo no me conformo con ser el segundo. Pero Jesús dio una buena lección a los discípulos. Cuando dijo, si alguien quiere ser el primero, ¿qué dijo Jesús a los discípulos? Comience a ser el primero en servir, ¿no? Y el servicio es el que honra el nombre de Dios y honra a la iglesia. Vuestro servicio, nuestro servicio. Entonces, ¿por qué Pablo destacó aquí, digamos, a Jesús? Porque él vino a este mundo a servir. Toma la forma de un siervo, ¿no? Toma la forma de un siervo. Pone su cuerpo, su vida al servicio de todos los hombres pecadores, desde Adán hasta el último que nazca. Pone su cuerpo en sacrificio vivo, pone su cuerpo en ofrenda, en holocausto. Entonces Pablo lo que está diciendo, ustedes también deben haber ese corazón de servicio, ese corazón que quieran agradar a Dios. Ayer yo estaba en el grupo de jóvenes, ¿no? Reunión de jóvenes, ¿verdad? A veces tratamos siempre nosotros de acuerdo al grupo, ¿no? Palabra para jóvenes, para damas, para caballeros, ¿no? Un poco así. Aunque la palabra sí es para todos, pero a veces temas que pienso que deben escuchar mejor
los jóvenes o en algunas ocasiones las damas o los caballeros, ¿no? Temas especiales o específicos. Entonces, estaba tratando el tema de que Abraham, padre de la fe, envió a su siervo a buscar mujer para su hija, para su hijo. No, ¿verdad? Vosotros sabéis el tema, ¿no? Un poco has leído también, ¿no? Entonces, cuando íbamos meditando esto, ¿no? De que fue el siervo de Abraham llevando 10 camellos, oro y todo eso, ¿no? A Mesopotamia. Entonces, el siervo pedía una señal, ¿no? Para ver si era la elegida, ¿no? Si era la adecuada para el hijo de Abraham. Y una señal era que de beber a los camellos, ¿no? Y a él y a los camellos. Pero la Biblia dice llevó 10 camellos. Y luego investigando un poco, ¿cuántos litros bebe un camello de agua? Entonces, ellos rápidamente buscando, digo, a ver, vamos a ver cuántos litros bebe aproximadamente un camello de litros de agua. Entonces, ella mirando ellos, dice 100 a 120, depende, hasta 200 litros. Si pasa por desierto, dice hasta 200. Y yo le digo, multipliquen por los camellos que llevó. ¿Y cuántas veces habrá sacado con su cántaro el agua, sacrificio? ¿Por qué digo esto? Porque ellos, el grupo, mientras íbamos diciendo, qué bien, Rebeca muy, muy bendecida, va a ser ahora esposa de Isaac, ¿no? O sea, parecía todo como un cuento de hadas, ¿no? Un cuento hermoso. Pero cuando llegamos al tema de que Rebeca, para llegar a ser esposa de Isaac, hubo un sacrificio, hubo un trabajo, ¿no? Entonces, no fue falso, o sea, no es algo que, por ser guapa, entonces por eso seguramente Isaac pues podía haber elegido. Sí, es verdad que era guapa, pero detrás de esto, ella tenía que primero cumplir, digamos, el propósito, el requisito que necesitaba, la confirmación. Y una de las confirmaciones que fue el servicio. Puso su servicio a él, dar de beber a los hombres y a los camellos. Y para eso, como hemos dicho, necesitaba litros y litros de agua. Sacar con su cántaro y beber. ¿Entiende? Y por eso Rebeca hoy por hoy lo tenemos aquí en la Biblia como mujer de uno de los patriarcas que menciona la Biblia. Uno de los grandes patriarcas como es Isaac. ¿Sí? Se convierte en nuera de quién? Del padre de la fe. O sea, se convierte una mujer importante, pero no, a veces nosotros solamente miramos una parte, ¿no? Mira, él, por ejemplo, muchas personas, sí, es pastor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo parece bien. No, detrás de ello hay un trabajo, hay un sacrificio. O los que estábamos sirviendo al Señor, qué bonito, ¿no? Detrás de eso tiene que haber un quebrantamiento delante de Dios. Si no lo hay, no puede haber la otra parte. ¿Verdad? Por eso, aquí, volviendo otra vez a Filipenses, ¿no? Volvemos a Filipenses capítulo 4. Aquí, veamos el 2. Aquí empezando el 1. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Aquí, firmes en el Señor. ¿Por qué está escrito la palabra firmeza? Porque siempre tenemos la tendencia a ser infieles a Dios. Siempre hay la tendencia a no querer obedecer a la palabra de Dios.
siempre tenemos esa tendencia natural de a veces querer vivir conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros pensamientos, mas no conforme a la voluntad de Dios, mas no conforme al propósito de Dios. Firmes hasta la venida del Señor. Vivir una vida, como dijo Pablo, ¿no? En Romanos capítulo 12, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el verdadero culto que habla la Biblia. Ese es vuestro culto racional. Cuando habla de sacrificio, no está hablando de flagelar o dar golpes a nuestro cuerpo, sino de vivir una vida que glorifique el nombre del Señor, una vida de servicio a Dios, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Señor. Además, eso es lo que está diciendo. En sacrificio vivo, porque Él no quiere ya más sacrificio por el pecado, no quiere una vida de nuestra destrozada físicamente, ¿no? Como muchos, por ejemplo, los católicos, ya que viene cerca la Pascua, hacen de flagelar, ¿no? Látigos allí para que salga sangre. De esa manera al Señor me agrada. No, Él no quiere ningún tipo de ese tipo de sacrificio ya por el pecado. Ya no hay más ofrenda por el pecado, dijo el Señor, Hebreos. Lo que quiere ahora, ¿qué es? Una vida que glorifique su santo nombre, que honre el nombre de Dios. Una vida que viva para el Señor. Pero volviendo al texto, volviendo aquí otra vez, Filipenses capítulo 4, versículo 2. Pero aquí había ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí Pablo está rogando. Yo sé que de pronto aquí ustedes no sé si existe este tipo de divisiones. Puede haber, no lo sé, porque hemos dicho somos seres humanos y puede haber, pero por eso la palabra está siendo predicada para que si alguien tiene este problema, o los que escuchan a través de las plataformas online, porque también el mensaje escuchan a través también en Latinoamérica, y en alguna iglesia puede haber este problema, ¿no? Puede haber una Evodia y una Síntique, puede haber, o varias Evodias o varias Síntiques, puede haber, ¿no? Puede haber muchísimo. Existe este tipo de cosas. Pero aquí la Biblia está rogando a estas personas. Aparentemente, o según la Biblia, estas personas han colaborado mucho con San Pablo. Han trabajado arduamente. Pero ahora, en aquel momento cuando dirige esta carta, seguramente se encontraron en esta situación de debate, de contienda. Seguro. Por eso escribe él esta parte. Y está pidiendo en ruego. Rogamos a esas dos damas que estaban en una situación de conflicto, que no tenían el mismo sentir en el Señor. Y que si no había un mismo sentir en el Señor, como hemos estado escuchando, comienza la situación de división. Comienza ahí la separación. Y no es, por ejemplo, la primera vez que escuchamos este versículo, por ejemplo. También hemos escuchado a Pablo cuando dirige a la iglesia de Corinto, ¿no? Los corintos estaban en una situación también de muchos celos, pleitos, divisiones, contiendas. Por eso Dios llamó a ellos, en aquel momento, eran carnales. ¿Por qué llamó Pablo carnales? Porque estos es fruto o frutos de la carne. Esto sale de la carne. ¿De dónde salen los pleitos? ¿De dónde salen las contiendas? ¿De dónde sale todo esto? ¿Sale dónde? De nuestra concupiscencia, sale del corazón. Esas son obras de la carne. Obras de la carne. Entonces, estas cosas aparecen. Y si salen mucho las obras de la carne, entonces comenzamos los conflictos.
¿no? Comienzan las guerras. ¿De dónde vienen las guerras? Hoy por hoy ustedes han escuchado mucho también el tema de hoy, en estos tiempos, los rumores de guerra, ¿no? Hoy han visto, ¿no? Rusia con Ucrania, ¿no? Que quiere Rusia entrar a su territorio, y toda la Unión Europea, Estados Unidos, están todos, ¿no? Alarmados, ¿no? Aún los embajadores comienzan a ¿qué? A disipar, a salir de eso, porque se prevé que puede existir este tipo de combates ahí. Pero ¿de dónde salen todas estas cosas, según la Biblia? ¿De dónde aparecen estas cosas? Del corazón, ¿no? Y sobre todo ellos, por ejemplo, no son salvos. La gran mayoría de nuestros gobernantes no son temerosos de Dios. Entonces ellos quieren luchar. Ellos quieren demostrar su poderío, su poder, su dinero contra el más débil, ¿verdad? Esa es una naturaleza normal dentro generalmente de los hombres que aún no son salvos. Por eso aparecen estos conflictos. Pero en los salvos, el corazón debe ser distinto. ¿Por qué? La Biblia dijo, también nos da una promesa de Dios. El libro de Ezequiel dice esta palabra. Os daré un espíritu, primero ha dicho, os daré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré el corazón, ¿de qué? Un corazón de piedra. Y pondré dentro de vosotros un corazón sensible o un corazón de carne. Entonces, dos tipos de corazones. Corazón de piedra sin salvación, no han recibido salvación. Y el corazón de carne, que hemos recibido la salvación, un corazón más sensible. Por eso, Pablo, cuando envía esto, pienso que las hermanas, aunque no detalla más adelante, pienso que las hermanas, escuchando o cuando han leído la carta de Pablo, habrán resuelto su situación. Habrán cambiado de parecer. Habrían cambiado otra postura, otra situación. Luego pienso que habrán dado un gran abrazo, ¿no? ¿Verdad? Porque no hay más lindo y más hermoso que es pedir perdón entre los hermanos, ¿sí? ¿Verdad? Cuando nos abrazamos y decimos, pues, perdona. Y en ese perdón a veces sale lágrimas. En los salvos son lágrimas verdaderas. Entonces, es sanado nuestro corazón. Nuestro corazón se restaura cuando pedimos ese perdón a los hermanos. Por lo tanto, si existe dentro de aquí alguien, dentro de vosotros, un desacuerdo entre vosotros, el diablo ha querido dividir, poner pleito entre vosotros, la mejor manera de tapar la boca al enemigo es cuando nos abrazamos y decimos, hermana o hermano, me he equivocado. No diga usted, no, tú te equivocaste. No, hay que humillarse, ¿verdad? Me he equivocado. No diga, tú eres la culpable o tú eres el culpable. No, yo me equivoqué. Es hermoso. Y eso no implica de que el que reconozca sea más débil. No, todo lo contrario. No, es un hombre más sabio. ¿No? Y además es un hombre que quiere restaurar su corazón. Porque si no restaura su propio corazón, ¿quién más va a restaurar? Y una manera que está establecido para que seamos libres de todas estas cosas es cuando nos abrazamos y nos pedimos ese perdón, pero un perdón sincero, ¿no? Entonces pienso que más adelante, aunque no está escrito, las hermanas, ¿no? Que acá habla aquí, la Efodia y Sintique, seguramente retrocedieron en sus posturas, en sus comportamientos. Me imagino que sí, porque la palabra tiene poder para cambiar, ¿no? Y cuando es predicada, pues el que quiere obedecer, escuchando bien, pues
se aparta de ese tipo de cosas, ¿no? Porque para eso está la predicación. Además, ustedes también por eso vienen el domingo, no solamente el domingo, cuando hay reuniones. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque queremos que el Señor nos hable. Pero no solamente quiere que nos hable, el Señor quiere, y nosotros también queremos, que nos transforme nuestro corazón a través de escuchar el sermón, a través de escuchar la palabra. Porque a veces no nos damos cuenta que tenemos muchísimos errores, ¿verdad? No nos damos cuenta. A veces parece que estamos haciendo todas las cosas bien. Y eso es el error más grande, que un cristiano a veces piensa que él es el único que hace las cosas bien, el resto todo hacen mal. ¿Verdad? Nosotros todos los días tenemos que ver al espejo. Y el espejo, que es la palabra. Mirar si estamos guapos o feos. Usted, como cuando mira al espejo, ¿para qué mira al espejo todos los días? Si supiera que siempre está guapo, no hace falta. Mira al espejo porque cree que necesita arreglar, ¿no? ¿O no es así? Claro, para eso nosotros miramos al espejo. Igual, ¿por qué escuchamos el sermón? ¿Por qué aprendemos la palabra? Porque necesitamos saber, conocer nuestro corazón, cómo estamos. Rey David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, él no se enteró que estaba metido hasta más arriba del cuello de pecado. Había quitado a la mujer de Urías, había asesinado al marido de ella, había cometido muchísimos pecados, iba tapando pecado tras pecado, ¿no? Y ni enterado de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque el pecado engaña, ciega el entendimiento de los hombres, ¿verdad? No nos damos cuenta. ¿Sí? Y eso ocurrió a un hombre como Rey David. Y si a él le ocurrió esto, ¿nosotros quiénes somos? Pregunto. ¿No? Aunque somos hijos de Dios también, pero somos más débiles que el Rey David. Entonces, por eso necesitamos diariamente de la palabra del Señor. Necesitamos la palabra de Cristo. Por eso el Rey David, cuando llegó la palabra a él a través del profeta Natán, ahí es cuando, escuchando la palabra del profeta, al principio él dijo, cuando puso el ejemplo de la corderita, ¿no? Del rico y del pobre, tal hombre sea digno de muerte, dijo él así. Porque nosotros somos número uno para juzgar a los demás, los que están haciendo mal. Para eso somos número uno, para juzgar a los que están haciendo mal. Ah, este está haciendo mal, esto sí está haciendo mal, este merece esto, ¿verdad? Así es el corazón. Casi de todos los hombres, casi tenemos lo mismo. Ese se merece. Rey David dijo esto, el tal es digno de muerte. Pero cuando el profeta le dice, pero ese eres tú, pues se queda sin palabras. ¿No? En este caso no fue el profeta Natán en sí, fue la palabra de Dios llevada hacia él. Y ahí es cuando él describe Salmo 51, ¿no? Y reconoce su condición. Y se humilla de tal manera que quebranta todo su ser. Devuelve el gozo de mi salvación. Espíritu noble me sustente. ¿No? Porque estaba seco, estaba vacío, ¿no? Él clama la misericordia de Dios. Y ahí es cuando es restaurado. Y es cuando Dios le levanta. Y ahí, a partir de ahí, nunca más volvió atrás el rey David, ¿no? Pero eso, ¿quién hizo? Hizo efecto la palabra, llevada a través del profeta, en este caso, Natán, ¿verdad? Esa palabra le trascendió, le hizo 1000 pedazos del corazón. Los salvos, si hemos recibido la salvación, cuando escuchamos la palabra de Dios, si no hay redargüimiento o redarguye su corazón de su pecado, hay un problema. Pero los salvos,
cuando hemos recibido la salvación y escuchando la palabra de Dios, y si estamos en pecado, nuestro corazón es quebrantado. Y nos humillamos delante de Dios, ¿verdad? Y pedimos perdón. Y seguimos otra vez. Porque la promesa de Dios también es: 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. Por eso es promesa de Dios también. En cambio, los no salvos, otro corazón distinto. Entra por aquí, por acá, otra vez sale. ¿No? Los salvos tenemos que obedecer siempre la palabra de Dios cuando escuchamos. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Solo las ovejas que son del rebaño de Jesucristo escuchan la voz de Dios. Los cabritos no pueden escuchar la voz del pastor porque esa voz es extraña. No está identificada. La cabrita, la cabra, no identifica porque no es pastor de ella. Pero las ovejas están familiarizadas al escuchar la voz del pastor. En este caso, la iglesia somos las ovejas y Cristo es el buen pastor. Y nosotros necesitamos todos los días escuchar la voz de nuestro pastor. Y no estoy hablando aquí el pastor físico, ¿no? Aquí estoy hablando el pastor de los pastores, ¿no? De Jesucristo. Necesitamos todos los días escuchar la voz de nuestro pastor para que seamos guiados, para que no nos desviemos, para que no nos apartemos del camino que debemos seguir, ¿no? Por eso aquí, una vez más, volviendo al texto, ¿no? del capítulo 2, ruego a Efodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pero buscando la Biblia también veamos otra vez, vamos a buscar ahora primera de Pedro. Vamos a buscar la epístola del apóstol Pedro. Capítulo 3, versículo 8. Versículo 8 en adelante, vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 3, desde el 8 en adelante. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Quedemos hasta aquí. Aquí Pedro igual. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Aquí la palabra aparece compasivos. ¿Qué es compasivo? ¿Qué es compasivo? Tener compasión de los demás. Como Jesús tuvo compasión de nosotros. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano representa a Jesucristo. Pasó un religioso, un levita. No hizo misericordia, dejó ahí herido, tendido, estaba mal herido, estaba aquel. Pero fue un samaritano. Tuvo compasión de aquel herido. Y no solamente tener compasión, sino es acción. Porque una cosa puede decir con la boca: ah, sí, tengo compasión, misericordia a ti, pero no acción. Da igual, no vale eso. Porque lo que cuenta en sí es la acción. Volviendo al buen samaritano o al samaritano, él no solamente dijo: pues mira, sí, curó las heridas, vendó, llevó al mesón, dio denarios ahí para luego para que lo cuide. O sea, hubo una acción y eso representa a Jesucristo. Nosotros nos tuvimos muertos por nuestros delitos y pecados. Él nos salvó. Él tuvo compasión de nosotros. Y ahora nosotros, como sus hijos, quiere que también tengamos
ese tipo de compasión. No podemos decir que a la misma altura que Jesús, porque eso también es imposible, pero por lo menos una parte debemos aprender y debemos desarrollar, sobre todo con los hombres impíos, los que no conocen la salvación, y aún dentro de nosotros mismos, teniendo compasión de los más débiles, del menesteroso, del que tenga necesidad. A veces el corazón nuestro no se quebranta ante estas cosas, ¿no? Hay que actuar. Piensen un momentito, ¿cómo actuaría Jesús si estuviera en mi lugar? Hay que hacer esa gran pregunta. ¿Jesús actuaría como yo estoy actuando? La respuesta es no. Él actuaría de una manera distinta. Entonces yo aprendiendo, sabiendo esto, tengo que actuar con corazón de compasivos. Tener de alguna u otra manera un grado de tolerancia entre nosotros. ¿Por qué hablo de tolerancia? Porque ya hemos hablado de este tema. No es lo mismo el hermano que la hermana. Cada uno es un mundo distinto. Aunque somos lavados con la misma sangre, tenemos a un mismo Padre, pero cada uno un carácter totalmente distinto. Por ejemplo, en la Biblia los discípulos de Jesús no tenían el mismo carácter. Pedro cogió con la espada, voló la oreja de Malco, plum. Y Jesús dijo, basta ya, vuelve la espada a su lugar. Pero en cambio Juan, recostado en el pecho, ¿no? O sea, otro carácter distinto, ¿verdad? Otros tienen ese carácter tal vez como Pedro, impulsivos. Espero que aquí no todos sean como Pedro, ¿no? Seamos como Juan. Por eso Juan también escribe con amor, hijitos míos, amados míos, ¿no? Es del discípulo del amor, pero en cambio, Pedro, su carácter vemos que es totalmente distinto. Por eso cuando ve a Jesús después de la resurrección, coge y nada y va ahí en el arca, en el mar de Galilea, cuando ve a venir a Jesús caminar, yo también, ¿no? Un poco decidido, o sea, su carácter, ¿no? Así. Mientras que los otros discípulos, aunque la Biblia no está diciendo, habrán pensado diciendo, ¿y este? ¿No? No, es acelerado. Cuando digo acelerado significa a veces entre nosotros hay hermanos así, que su carácter a veces no es muy, muy distinto. Y ahí es cuando debe entrar la compasión, ¿no? Tener misericordia y sobre todo amor, porque ese es el vínculo perfecto, como habla la Biblia. Entonces, en la iglesia no hay estos ingredientes o estas partes, pero aparecen las otras cosas más de contiendas, pleitos. Entonces, muy difícil que una iglesia avance y progrese en el evangelio y vengan almas nuevas, ¿verdad? Eso no significa de que todas las cosas debemos tener todo una... No hablo esto. Como repito, cada uno puede tener un punto de vista distinto, pero ¿cómo vamos perfeccionando? Como aquí, en este caso Pedro, hablando, siendo compasivos en algún punto de vista o en una situación, unos con otros. Y luego dice, amándoos fraternalmente. Amor fraternal dentro de la iglesia es lo que se necesita para ganar nuevas almas. Ahora el diablo lo que en vez de dar amor, da odio. Eso es lo que hace el enemigo, poner odio, rencor, rencilla, como a las dos hermanas de Filipenses, Evodia y Síntique. Eso es obra de la carne. En vez de tener compasión, en vez de tener misericordia, en vez de tener ese amor fraternal que habla la Biblia, ese amor fraternal que tanto necesita.
que tanto necesita el mundo y que el mundo no lo puede experimentar porque no lo tiene. Eso solamente está dentro de la iglesia, dentro de los salvos. ¿Verdad? Eso solamente es algo que está dentro de la iglesia. ¿Verdad? Yo en ningún lugar encontré el verdadero amor fraternal sino dentro de los hermanos. Aunque verdad también hay falsos hermanos y eso hay que entender. Pero los hermanos verdaderos siempre demuestran ese amor fraternal, ¿sí? Entre nosotros vamos desarrollando ese amor fraternal. En el mundo, repito, lo que encuentras decepciones, odio. Dicen ser buenos amigos, pero cuando tú das las espaldas, te clavan el puñal. ¿Verdad? Nosotros tenemos que presentar como amigos, aún dentro de los hermanos. Yo, por ejemplo, en mi iglesia, yo le digo el mejor título que nosotros tenemos que decir amigos. Además, Jesús dijo a sus discípulos, ya no le llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamaré ahora amigos. Abraham fue llamado amigo de Dios, padre de la fe, Abraham. Moisés, igual. Hombres muy ilustres, muy destacados en la Biblia, fueron amigos de Dios. Nosotros aquí, dentro de la iglesia, más que hermanos, amigos. ¿No? Más importante, más que hermanos, amigos. ¿Sí o no? ¿Tienen amigos o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Veamos Proverbios. Proverbios, versículo 18, Proverbios 18, 24. Proverbios 18, 24. Dice así: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Muy importante este versículo para nosotros. El hombre tiene amigos, hay que mostrarse, primero hay que mostrarse amigos. Alguien dirá, es que yo no tengo amigos. Ok, está bien, nadie tiene amigos, nadie empieza teniendo amigos. Pero debe empezar siempre con uno. ¿Sí? Es así. La Biblia dice, entonces hay que mostrarse como amigo. No sé, explico. Pero si nosotros no mostramos ser amigos, ¿cuándo vamos a tener un verdadero amigo? Y a veces también trabajo mucho conmigo mismo por este tema. ¿Por qué? Porque a un amigo tú le cuentas. A veces, por ejemplo, hablo como miembro de la iglesia también. A veces como miembro no podemos comentar ciertas cosas a nuestro pastor. ¿Por qué? No hay confianza en algunas ocasiones. No hay confianza por distintas situaciones. Pero a un amigo es muy distinto. Tú te sientas con un amigo, tomas un café y ahí hablas y hablas. ¿Es así o no? No tienes ahí, digamos, no mides, ¿no? Las cosas, ¿no? Para hablar, sino que expresas. Y aún nosotros dentro de la iglesia, pienso que tenemos que hacernos verdaderos, grandes amigos. Porque un amigo, aunque te puede de pronto juzgar, entre comillas, pero en algunas ocasiones te lo está diciendo por tu propio bien. Porque interesa que seas bendecido, ¿verdad? Eso ocurre. Un verdadero amigo, desde luego, desde el punto de vista de un verdadero amigo.
interesa que prosperes, que seas bendecido, que tengas grandes bendiciones en la vida cristiana. Aún fuera de la vida cristiana también ciertas cosas. O sea, quiere un verdadero, lo mejor de lo mejor. Pero muchas personas dentro aún mismo de la iglesia he visto en estos tiempos no son verdaderos amigos entre sí. Y ese es un gran problema. Hermanos dicen ya porque la Biblia dice que hay que llamar hermanos. Sí. Pero amigos y hermanos, muy pocos hay, ¿verdad? Si no, ustedes piensen en ustedes mismos. ¿Cuántos amigos verdaderos tienen dentro de la iglesia? No diga usted, yo solamente al pastor tengo de amigos. Sí, puede ser, pero no solamente es el pastor, porque el pastor solamente es una parte del miembro de la iglesia, pero necesitamos tener muchísimos amigos, ¿verdad? Mientras más amigos tenemos, nuestra relación prospera. Somos bendecidos grandemente, recibiremos mayor consejos. Por eso Dios llamó a los discípulos, ya no llamaré siervos, porque un siervo significa que está trabajando, no sabe lo que hace el Señor, pero el amigo sí sabe. Por eso el Señor también a nosotros, también nos ha llamado a ser amigos de Dios, por medio de Jesucristo. Por eso nosotros cuando vamos a su presencia a través de la oración, expresamos todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, descargamos a Él a través de Cristo, a través de Jesucristo, por medio de la oración. Es así. No sé cómo sea vuestra oración, pero nuestra oración generalmente cuando vamos al Padre, no vamos ahí con ese reparo haciendo como, tratando de impresionar, ¿no? Ahí buscando palabras rebuscadas. A ver, si le digo esta palabra hermosa, Dios seguramente me aceptará. No, Dios no busca ese tipo de palabras, porque Él no quiere palabras, quiere corazón. Entonces, cuando vamos al Señor, igual, como nuestro Padre y como nuestro amigo, expresamos todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestras desilusiones, nuestras enfermedades, ¿verdad? Vamos también a Jesús. Pero también, claro, en algunas ocasiones necesitamos también, como hemos dicho, dentro de la congregación tener 2 o 3 o 4 buenos amigos, hermanos, que nos ayuden a crecer, al menos si estamos empezando la vida cristiana, avanzar, ¿no? Nos ayude con quien tengo que compartir. Aunque alguien diga, sí, yo tengo mi mujer o mi esposo, sí, es verdad. Nosotros tenemos esposa, esposos, cada uno podemos contar, pero dentro de la iglesia debe haber también ese vínculo que es de gran bendición. Por eso el apóstol Pedro, volviendo otra vez en el 8, al final primero ha dicho, amándoos fraternalmente, misericordiosos. Luego dice, amigables, ¿no? Aquí aparece amigables. ¿Sí? Ok, amigables, ¿no? Entonces, pregunta a usted, ¿ustedes quieren ser mi amigo? ¿No? ¿Sí o no? ¿Quieren ustedes ser mi amigo? Pero no solamente de mí, sino entre ustedes. Pero ¿qué hay que hacer para ganar amigos? Como en Proverbios, hay que mostrarse, querer ser amigos, porque esto es algo mutuo que debe aparecer en el corazón de cada uno. Por ejemplo, si yo quiero ser amigo de usted y si usted me da la espalda, no, yo no quiero, yo no puedo hacer nada. Pero si usted invita a tomar un café, compartimos, y si usted de pronto no tiene dinero para el café, tranquilo, yo pago esta vez, ¿no? No tiene de pronto para alguna necesidad,
amigo, ayúdame, estoy en una situación difícil. Tranquilo, un bistún ahora te hago. ¿Usted tiene ese tipo de amigos que puede contar así? Su teléfono mientras más suena, significa que está haciendo un buen trabajo. Pero usted nunca suena, pues está viviendo para usted mismo. Eso significa que varios amigos están queriendo hablar con usted, ¿no? O que varios amigos están buscando que le hagan un visto. No, no solamente, sino esto también es de recíproco, ¿verdad? Por eso yo dije hace un momento, yo a mis hermanos de la iglesia de Galapagar, yo digo, más que pastor, amigos. Yo tengo en mi iglesia buenos amigos, ¿verdad? Yo no tengo quejas con ellos. No, yo hablo, expreso, ¿no?, mis cosas, mis emociones, mis sentimientos. Es verdad, a veces hay cosas que posiblemente no sean necesarias, pero en lo que es bueno para ellos y para mí, no hay problema, ¿no? Entonces, claro, y siempre tenemos esa koinonía, que se llama la palabra también, ¿no? O comunión, ¿no? Porque la comunión no solamente es estar en un lugar porque ya me han invitado, no, sino es más allá, es hablar, es compartir, es expresar. Esa es la verdadera comunión. Entonces, continuamos, vamos aquí en Pedro, estábamos, ¿no? Primero Pedro 3, ahora vamos al 9. Al 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. Aquí aparece, en el mundo es todo lo contrario. Alguien me hace mal, pues si a mí me han hecho un 10%, yo quiero que para ellos le vengan el 100% o es más, el 110%. ¿Verdad? Así pensamos. A mí me hizo daño, este se merece muchísimo más. Que caiga todo el peso de la ley. Así actuamos. Queremos venganza. Como dice la Biblia, nuestros pies apresuran para correr, para derramar sangre. Nuestras manos están contaminadas, ¿no? Así en algunas ocasiones, sobre todo el mundo piensa así. Dice aquí, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, ¿verdad? Bendecid a los que os maldicen, a los que os ultrajan. Ascuas de fuego, dice, el que tiene hambre, en el libro de Romanos, dale de comer. El que tiene sed, dale de beber. Haciendo estas cosas, ascuas, es decir, fuego caerá sobre su cabeza. Eso es un corazón de un salvo, ¿no? Alguien me hace daño, yo no puedo actuar de la misma forma. ¿Por qué? Porque yo tengo que actuar con un corazón como actuó Jesús. Corazón compasivo, lleno de misericordia. Pero esto es muy difícil de desarrollar, ¿verdad? No estoy diciendo que sea imposible, pero todo es una cuestión de decisión y de práctica. Cuando tengamos la oportunidad, entonces usted actúe. ¿Sí? Porque si usted no tiene la oportunidad, tal vez no va a hacerlo. Pero si se le presenta la oportunidad, entonces ahí acuérdese esa palabra, digo, ahora hay cuando actuar. Por ejemplo, si alguien me hizo daño, pues yo no puedo devolver mal por mal. La Biblia dice que tengo que bendecir, tengo que actuar de otra manera. Esta es mi oportunidad para glorificar el nombre del Señor, ¿no? Esta es la oportunidad en que tengo que demostrar que soy hijo verdadero de Dios, nacido del Señor. Entonces, si aplico la palabra de Dios, no está diciendo usted yo soy tonto. No.
No piense así. Porque muchas personas dicen, no, que a mí me ven la cara si hago esto. No, no se trata de ver la cara. La cara lo ha visto Satanás al impío. Nosotros no. Con esto nosotros pues damos gloria a Dios. Glorificamos el nombre de Dios. Por eso la Biblia también aparece, el texto que aparece, ustedes muchas veces hemos leído, si alguno te da en una mejilla, en esta, ¿qué ha dicho? Preséntate, ¿qué? La otra. ¿Por qué? Alguien va a decir, es que este parece masoquista, ¿no? Le gusta que le... No, no, no se trata de esto. La Biblia tampoco no hay que interpretarla así. Lo que se está diciendo ahí, tienes que sanar tu corazón. Porque el corazón hay que estar limpio. Hay que estar despejado de toda amargura, de toda tristeza, de todas estas cosas, esa basura que quiere acumular en nuestra vida. No es lo mismo entregar en acto voluntario que alguien te coja y te arranche. Por eso dice, si alguien te ofrece llevar una milla, ofrécele el doble. ¿Por qué? O si alguien te quita el traje, la túnica, alguien te roba la túnica, dáselo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted cuando da, no lo da llorando. ¿Sí o no? No lo da llorando. ¿O sí? No lo da llorando. Lo da porque su corazón ha dispuesto a darlo. Pero cuando te quitan, sí lloras. ¿No? Sí lloras. ¿Por qué? Porque te duele. Entonces por eso está escrito esos textos así, para cuidar el corazón sobre todo. Si alguien te quiere quitar el saco, entonces tú voluntariamente, no, tranquilo, llévate todo esto. Llévate también la túnica, toma. Ok, necesitas. Entonces, desprendes. Lo contrario hemos dicho, te quitan, te roban y tú quedas, ¿cómo? Amargado, triste. No, no es lo mismo. Situaciones totalmente distintas. ¿No? Por eso la Biblia está escrito así. No es que seamos, en este caso, masoquistas, ni seamos tontos. No, no, no. No habla la Biblia de esta forma. Esa es una forma de pensar tal vez absurda de que alguien piense así. Esta palabra está dada para cuidar nuestro corazón, nuestra vida de fe, ¿verdad? Por eso ha dicho, si alguien hace daño a nosotros, no debemos retribuir con la misma forma como nos hicieron. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, cuando castiga o hace algo, usted no lo va a dar diciendo, estoy contento haciendo eso. En su corazón está lleno también de amargura y de tristeza, por eso lo está haciendo. No sé si me he explicado de esta parte, ¿no? Entonces, por eso nosotros lo que más queremos cuidar es nuestra vida de fe, nuestro corazón, porque de ahí, como ha dicho Proverbios, mana la vida, ¿no? Entonces, volviendo otra vez al texto donde habíamos empezado, a Filipenses, ¿no? El 4, vamos a leer por el tiempo el 4 y 5, Pablo hablando aquí a los filipenses, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Aquí, esta palabra preciosa. No sé cómo ha venido su corazón, pero el Señor quiere que estemos alegres. Seamos bendecidos por el Señor. Y eso no implica de que tengamos que tener una sonrisa como del payaso, ¿no? ¿Sabe cómo actúa el payaso? El payaso es su trabajo, está riendo, ¿no? Hace así, ríe, pero por dentro está destrozado. Dios no quiere ese tipo tampoco esa sonrisa, ¿no? Una sonrisa de payaso. No, quiere totalmente corazón sincero, ¿no? Porque muchas personas actúan así, ¿no? Yo estoy feliz, pero por dentro está lleno de hiel, ¿no? Hay que estar alegres, bendecidos. Y si alguno no tiene esto, escuchando la palabra, orando a Dios,
el Señor va a traer alegría, ¿no?, a su corazón. Jesucristo, vamos en Getsemaní, antes de ir a la cruz, él estaba lleno de angustia. Iba a la cruz, sabía lo que le esperaba. ¿Qué hizo Jesús? Está en la carne, llorando, angustiado, mucha angustia. Si de mí quita, Padre, esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, está sufriendo en su carne. Pero Jesús no dice, pues ya me pasará esto. O mejor voy a caminar, me pasará. No dice esto. O no actúa así. ¿Qué hace Jesús? Rodillas en Getsemaní. Su sudor era como 2 gotas de sangre que caían a la tierra. Con gemidos clamó al Padre. ¿Y qué vino allí? La Biblia aparece diciendo, no tenemos tiempo de ver el texto, ¿qué vino? Vinieron ángeles, le fortalecieron y le servían. Entonces, la mejor manera de salir de la preocupación, del estrés, de la angustia, de la necesidad, es cuando estamos de rodillas frente al Señor, pidiendo al Señor. Inmediatamente a Jesús le asistió los ángeles y se fortaleció. Nosotros tenemos a veces un arma poderosa que a veces ignoramos y no lo actuamos y estamos sufriendo en nuestra carne sin darnos cuenta que tenemos un arma o un arma. En este caso, cuando hablo de arma, hablo de la oración, o un elemento imprescindible para ser fortalecido, que es la oración. Si estamos en una situación extrema así, hay que ir con un corazón sincero, pidiendo a Dios, y el Señor, que mira todas las cosas, Él escudriña nuestros pensamientos, nuestro corazón, sabe lo más íntimo de nosotros, Él nos fortalecerá. Él nos ayudará. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay varios ejemplos, pero yo solamente recuerdo unos y yo les comparto rápidamente. Por ejemplo, el rey Ezequías, a través del profeta Isaías, le dice, anda y prepara tu casa, que te queda nada de vida, vas a morir. Este hombre, ¿cómo se sintió? Te dice que vas a morir. Lloró con amargura con toda su alma, pidiendo al Señor que le dé una nueva oportunidad de vida. Pienso que cuando el corazón más quebrantado está, es cuando más busca a Dios, y eso es bueno. Y no digo que siempre debemos estar así, no. Cuando el corazón está más bajo, es cuando más queremos buscar a Dios. Aquí, por ejemplo, que hemos dicho, el rey Ezequías, Dios escuchó su oración, fue atendido y le regaló 15 años más de vida. Por eso dijo, en amargura de alma, hablando de Ezequías, dijo así, no. Él dijo que tenía amargura de su alma. Y luego habla de la confesión de su pecado, más a ti te agradó. Veamos el libro veamos Ezequías, profeta Isaías 38. Isaías 38. Y ahí clama Isaías 38, versículo 7. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Aquí, él estaba en amargura. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espadas todos mis pecados. Él estaba en amargura ¿de qué? En amargura. Una amargura, no era una amargura pequeña. La Biblia dice una amargura
grande, ¿no? Una amargura inmensa. ¿Por qué estaba así? Porque, por la palabra que había recibido, seguro. Pero la promesa del Señor, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En el versículo 14, él expresa inclusive cómo él estaba. Estaba como la grulla y como la golondrina me quejaba. Si sabe, conocéis la grulla y la golondrina. Se quejaba. Estaba enfermo, ¿no? Estaba débil. Gemía como la paloma. Alzaba ¿dónde? En alto mis ojos. Jehová, violencia parezco, fortaléceme. Eso era la condición en que se encontraba en aquel momento el rey Ezequías. La grulla hace este gesto hacia arriba, así. Da un sonido como fuerte. No sé si ustedes han visto la grulla. Así, hacia arriba. Gemía como la paloma. Allí, ¿cuándo recibió consuelo? ¿Cuándo recibió fortaleza? Cuando empieza a orar. Por eso el versículo 17 ha dicho que él estaba en amargura grande. Y aquí en amargura grande estaba. Nosotros también sin el Señor, sin salvación, estábamos en una amargura grande, terrible, del mundo que nos apretaba todos los días. Por eso este versículo es un versículo promesa de salvación. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Hoyo, corrupción, significa estás muy abajo, estás en el fango, estás enterrado, ¿no? Pero ahí también vemos al mismo tiempo cómo la misericordia de Dios actúa con todos los hombres. Cuando mira un corazón que quiere buscar a Él, que se humilla delante de Él, entonces empieza, ¿no? Y cómo Dios actúa. Eso es lo hermoso de Dios. Dios no actúa como o piensa como pensamos nosotros. Ah, es malo, pues se merecerá lo malo que ha hecho. Él es esto, pues bien merecido lo tiene. Dios no actúa así. Por eso ustedes no pensemos así cuando vayamos a la presencia del Señor. No piense que Dios le va a juzgar por lo que ha hecho ya. Si usted va con corazón sincero, arrepentido, Dios le va siempre a fortalecer, siempre. Porque esa es promesa de Dios también, ¿no? Por eso, ¿cómo podemos regocijaros, como dijo Pablo a la iglesia de Filipo, en medio de una generación mala, perversa y maligna? La respuesta es cuando estamos cada día cerca de Dios, cuando estamos siempre en la comunión con Dios, es cuando estamos regocijándonos siempre, ¿no? Pablo, por ejemplo, Pablo y Silas estaban detenidos y ellos no miraron la condición en que se encontraban en Filipo mismo, ¿no? Estaban detenidos en la cárcel. Pablo no pensó ni Silas, dijo, pues, qué mala suerte tengo. Todas las cosas me pasan a mí, menos a los malos. ¿No? Pablo no piensa así. Pablo, todas las cosas nos ayudan para bien en algunas ocasiones. Pablo en esa ocasión comenzó a entonar himnos. Alguien puede decir, ¿cómo puede estar cantando en una situación a donde está sufriendo? Pues el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿no? Entonces comienza a cantar y mientras cantaba, comienza a temblar todo allí. Imagínense. Comienza un terremoto, comienza a temblar la cárcel. Dios tenía un propósito a que Pablo esté allí detenido. El propósito era salvar a quién, al carcelero, ¿verdad? El propósito era que se salve el carcelero, y no solamente el carcelero, sino también su familia del carcelero.
entendemos todos nosotros que la vida cristiana, como muchos dicen, no es fácil. Pero yo le digo una cosa, es más difícil estar sin el Señor que con el Señor. Esa es una verdad, ¿no? Porque muchas personas también piensan de esta forma. Desde que vengo a la iglesia, todos los males me vienen. Mentira. Ya los males lo tenías afuera. No vengas acá con esa excusa, porque los males ya los tenías afuera. Sin Cristo somos perdedores, somos inútiles, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por eso Pablo dijo a Onésimo, Onésimo antes era inútil, ahora me es útil para ti y para mí. Dijo, hablando de Onésimo, que estaba junto a Pablo también en la cárcel. Por eso los cristianos ahora somos útiles después de recibir la salvación. Por eso no debe haber excusa para no participar dentro de la congregación. Cuando diga, no, desde que voy a la iglesia, pues me vienen todas las cosas malas. Eso es un engaño que viene a su pensamiento de parte del enemigo. No hay nada mejor bendición que estar dentro de la iglesia, dentro del cuerpo del Señor. Y eso hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Los que hemos vivido en el mundo, sabemos que no hay nada, cosas en el mundo. El mundo ha dicho y hemos repetido varias veces ahora en este sermón, perversa generación, mala, maligna y perversa. Sé salvo de esta generación mala y perversa. Generación, está hablando del mundo en general. ¿Para qué Dios nos llamó? Para que seamos primicia de su creación. Somos hijos de Dios. Y ahora para que vivamos dentro de la comunión de los santos, apartados del mundo, para la gloria de nuestro Señor. Entonces, somos bendecidos grandemente por nuestro Señor. Por eso, Pablo escribe también eso, porque habla él, para que exprese eso, es porque él también estaba regocijado. No solamente Pablo dijo a los filipenses, regocíjense ustedes y yo estoy triste. No, eso no es así. La vida cristiana no es así. La vida cristiana es práctica. Yo transmito lo que siento a ustedes ahora mismo, por ejemplo. No, porque la vida cristiana es esto. Ser cristiano no solamente es tener un título de haber nacido de nuevo. No, es fácil decir soy cristiano. Pero la vida cristiana es llevar la vida diaria con el Señor. Practicar diariamente con el Señor. No solamente cuando está en la iglesia. O cuando alguien está solamente mirando, ¿no? Sino que la vida cristiana es todo tiempo. Día tras día, minuto tras minuto. Y siempre cuando se me presenta la oportunidad, por ejemplo, dije hace un momento, de perdonar al que me maldice o al que me hace daño, ahí está mi oportunidad de hacerlo. Porque no digo que todos ustedes a ustedes le están haciendo daño ahora. No, yo dije si tuvieran la oportunidad, si alguien está haciendo daño. Entonces ustedes dicen, esta es la oportunidad. No digan ustedes, esta es la oportunidad para vengar. No. Esta es la oportunidad de glorificar el nombre de Dios. Y así hay muchas palabras escritas en la Biblia que cuando escuchamos tenemos que grabar y cuando se nos presenta hay que practicarlo. ¿Verdad? Hay que practicarlo. Esta es mi oportunidad. Por ejemplo, si hay división, hay contiendas, entonces hay que practicar ¿de qué? El amor fraternal. ¿Sí? Esta es mi oportunidad. Si mi corazón se levanta una contienda, un pleito, entonces esta es mi oportunidad. ¿De qué? De demostrar de que sí soy hijo verdadero de Dios. Porque si no lo hacemos, entonces ¿de qué cristiano estamos hablando? Pregunto. O otra pregunta más. ¿O cuándo pretendemos o cuándo vamos a aplicar la palabra en nuestra vida? ¿Cuándo? Cuando estemos en el cielo, no hace falta. Mientras estemos en esta tierra, es necesario. Por eso, vamos al libro de Santiago. Mire, el apóstol Santiago también expresa. Libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27. Santiago 1, 26 y 27 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros
y no frena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal cual es vana. Y luego el versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios y del Padre es esta. ¿Qué dice aquí? Esta. 2 puntos. Aparece aquí diciendo, cuando aparece 2 puntos significa hay que hacerlo así. ¿Y cuál es la siguiente? ¿Cuál es? Visitar, ¿cómo? En voz alta, visitar a... ¿Y qué más? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí, en otras palabras, lo que está diciendo aquí el libro de Santiago, la vida del cristiano es una vida de continuamente de una práctica diaria. Es una vida sin mácula, sin mancha. Porque en el verso 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, es decir, que solamente habla y habla y habla y habla. Yo soy buen cristiano, nomás dice, ¿no? Él. Pero tú practícalo, yo solamente hablo. ¿Han escuchado alguno así? A mí solamente me gusta hablar, pero no practicar. Entonces tal religión de él es vana. ¿No? La vida cristiana es una vida totalmente hermosa al mismo tiempo. ¿No? Hermosa, ¿por qué? Porque glorificamos el nombre de Dios. Y todos los días tenemos la oportunidad de demostrar a Cristo que Cristo está en nosotros. Tenemos la oportunidad de demostrar al mundo. Pero si no lo hacemos, problema. Problema para más que todo para los impíos, que se reirán de nosotros, diciendo, ese no es cristiano, pero parece cristino. No es cristiano, es cristino, lea bien. No es lo mismo cristiano que cristino. ¿Por qué es cristino? Porque va a la iglesia, da algo de dinero por ahí cuando se acuerda, cuando le sobra el dinero, da un poquito de ofrenda y a veces se queda en la comunión. Cuando tiene tiempo viene a la iglesia, ¿no? Por eso él es cristino, le dicen los vecinos, ¿no? Claro, los vecinos sin entender el verdadero significado de cristiano, yo digo cristino, ¿no? Para diferenciar. Claro, es un cristino. ¿Por qué? Porque solamente habla mucho, practica, viene algo, hace vida religiosa y ya está, ¿verdad? Pues antes de concluir, si nosotros un poquito, o si leemos la historia de la iglesia primitiva, cómo vivieron aquellos hombres, y vemos a los patriarcas del Antiguo Testamento, cómo ellos también vivieron, nosotros aquí vivimos en una vida totalmente cómoda, ¿verdad? Cómoda, cómoda y cómoda, no hay manera cómoda, ¿verdad? Por eso a la iglesia de la Odisea dijo, vosotros dice que sois ricos, pero Jesús dijo, sois pobres. ¿Por qué dijo ricos a la iglesia de la Odisea? Porque claro, nosotros hoy tenemos todo el confort. Aquí pues, tenemos una sala de reunión más o menos buena, ok. Pero pregunte, ¿cómo se reunieron los padres de la fe? Aire acondicionado, calefacción, luz. ¿Tenían aquel momento o no? Piénselo. ¿Cómo dormían ellos? Muchos tienen picolín en casa, ¿no? Colchón, picolín. ¿Cómo comieron ellos? ¿Qué casa tenían ellos? Hay que pensar, ¿verdad? Y la pregunta que a veces siempre surge en mi mente también es ¿cómo vivo yo ahora? ¿Y cómo vivieron ellos? ¿Soy mejor que ellos? La respuesta es no. Y además Dios no tiene
privilegiados como hijos. Dios ama a todos por igual. ¿Entienden? Entonces, vivimos en un mundo a donde estamos siendo invadidos por la muchísima información. La información nos llega hasta por los pelos, así, a través de la tecnología. Y eso hace que en algunas ocasiones nos distraiga del verdadero propósito de Dios. Hoy, por ejemplo, usted quiere información, solamente hace falta tener un móvil y de ahí recibe información y cosas que están hermosas, preciosas, que también quiere comprar o adquirir y codicia, ¿no? En su perfil o en algunos perfiles ven, por ejemplo, un coche precioso o casa preciosa o esto, aquello, ropa, etcétera, etcétera. Hablo de varias cosas, ¿no? Pero esto es el mundo actual en que vivimos. Nuestros hombres de fe, ellos vivieron totalmente, una vida totalmente entregada al 100% al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre yo pido perdón por mí mismo, porque estamos en un mundo, como dijo a la iglesia de la Odisea, somos ricos. ¿Por qué riqueza? Pero hablando de riqueza material, estamos ricos, no tenemos necesidad de nada. Es verdad, ahora usted mismo seguro no necesita nada. No necesita nada, igual. Lo que sí necesita hoy la iglesia de estos tiempos es más que riqueza material, porque ya lo hay. Necesitamos riquezas espirituales. Eso es lo que necesitamos tener. Como dijo Pablo, abunde el fruto en cada uno de nosotros. Eso sí se necesita, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a quedar hasta aquí, dando gracias a Dios por este hermoso tiempo que el Señor nos ha dado, esperando que en alguna otra ocasión podamos venir. Vamos a orar. Oh amado Dios, una vez más te damos gracias, Padre, por darnos siempre la oportunidad de estar juntos. Hoy he estado aquí junto a mis hermanos de la Iglesia de Madrid, llevando a cabo la palabra, Señor. La palabra que hemos oído y hemos leído y aún hemos escuchado, Señor, se ponga por obra en cada una de nuestras vidas, Padre. Como dice el autor de Santiago mismo, o el apóstol Santiago, no siendo oidores olvidadizos, sino tú quieres que seamos hacedor de tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo precioso. Como también oramos por las nuevas almas que necesitamos que envíes a las iglesias, Padre. Antes que venga el día terrible, antes que venga el juicio final sobre este mundo, Padre, dale prisa, aligera sus pasos para que vengan a congregarse, para que a través de escuchar el Evangelio de salvación puedan salvar muchas más almas, Padre. Por favor, ten misericordia. España necesita más palabra, más obreros. Necesitamos, más que todo tú, Señor, necesitas más almas que se arrepientan de su pecado y se conviertan a ti, Padre. Por favor, ayuda a nosotros los que hemos recibido la salvación para seguir llevando a cabo la vida cristiana. El resto del tiempo dejamos todas las cosas en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.